Y a continuación vamos a dejar sin mayores preámbulos, porque para nosotros también es importante este otro enfoque que es el educativo. Así que, Pablo, por favor, te damos la palabra para que nos cuentes de la experiencia desde de lo educativo. Ya, muchas gracias. Voy a compartir pantalla eh, y voy a iniciar. Se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Sí, súper. Bueno, primero, darle buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Agradecer por la invitación y por la oportunidad. Y bueno, lo que hoy yo quisiera comentar con ustedes es lo que ha sido, creemos aquellos que hemos participado en este proyecto educativo que se titula El archivo es tuyo. ¿Cómo ha sido este proceso de generar inclusión educativa e inclusión social? Eh, y antes de ir, digamos, a todo esto o a las acciones concretas que se han realizado en este proyecto del Archivo es Tuyo, contarles, porque seguramente hay muchas personas que incluso no saben qué es el Archivo Nacional, y no digo esto, digamos, de mala manera o para que alguien se pueda ofender, sino porque en realidad nos ha pasado bastante. Aquellas personas que hemos estado adentro del archivo, dentro del archivo, eh, que la verdad, muchas de las personas que llegan, y nos ha pasado, y en experiencia propia lo puedo decir, preguntando por dos cosas. La primera es si se puede acceder a la Biblioteca Nacional desde Miraflores 50, y lo segundo es si es que tiene baño. Entonces, eso, digamos, ha sido, yo creo, para todos y para todas ha sido bastante frustrante. Entonces, quisiera primero partir contando que el Archivo Nacional Histórico es el lugar en donde se guarda y se conserva parte de la memoria de Chile, y por lo tanto, ya lo decía María Eugenia también, eh, a partir de la documentación que se guarda en este lugar es de donde se puede reconstruir la historia. Ahora, eh, la pregunta que nos hicimos cuando parte de este proyecto educativo es: ¿para quiénes está destinado el Archivo Nacional? Ya lo decía también María Eugenia, digamos, en la normalidad o en lo normal o durante mucho tiempo, el Archivo Nacional estuvo cerrado para un grupo de personas muy específico, y eso obviamente generaba cierto grado de exclusión a la población. Ahora, entendemos nosotros o entendíamos nosotros también que estas barreras que de alguna manera existían para poder ingresar a la institución y poder trabajar a partir digamos, de la documentación que existe, tiene que ver con, primero que todo, el resguardo, y también con las dificultades que genera principalmente la documentación que es de la época colonial. Es decir, seguramente no todas las personas son capaces, incluso hoy en la actualidad, de poder entender lo que dice un documento. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones. Ahora bien, eh, además, el Archivo Nacional Histórico maneja y resguarda lo que son los tesoros documentales del país. Y aquí también surge o van surgiendo estos primeros cuestionamientos que van en la línea de poder abrir este espacio, no solamente a estas personas que de alguna manera se han dedicado a estudiar la documentación y a estudiar historia, sino que también se puede abrir a otros espacios y a otras personas que no necesariamente tienen o están ligadas a la especialidad. Por lo tanto, además, el concepto de tesoro documental o de patrimonio documental tiene un apellido o un agregado que es el patrimonio documental de la nación. Y la nación incluye a las personas. Por lo tanto, y acá reitero, el cuestionamiento es cómo esta nación, cómo las personas, la comunidad en general puede acercarse a visitar y conocer lo que son estos tesoros documentales del país. En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos es el libro de Cerro, que contiene las principales actas de los cabildos de Santiago. Y en este caso, acá tenemos el testamento de Inés Berríos y la Constitución del año 1833, documentos todos que, como les decía recién, de alguna manera pertenecen a toda la comunidad. El gran problema es que la comunidad no sabe que, primero que todo, existen y tampoco sabe que en realidad pueden acceder a ello y que les pertenece. Por lo tanto, no hay un sentido de pertenencia. Y esas son, de alguna forma, estas preguntas que van configurando lo que va a ser este proyecto educativo de El Archivo es Tuyo. Ahora, el Archivo Nacional,
y también lo decía María Eugenia en su presentación, no de alguna manera, no porque no contara con los profesionales idóneos, sino que no, quizás no tenía la capacidad de poder generar un proyecto de esta envergadura, busca redes de apoyo. Y por lo tanto, las primeras redes de apoyo con las que cuenta va a ser, primero que todo, con la Corporación Educacional de la Comuna de Colina, que va a generar de, primero que todo, un acercamiento a los establecimientos educacionales, que es este primer eh, público al que se quiere llegar, es decir, formar desde pequeñitos, desde niños, para que desde ahí, digamos, se genere una base y que ellos, como les decía recién, puedan generar un sentido de pertenencia con todo lo que es el patrimonio documental del país. Pero además, también se va a sumar a esta red de apoyo la Universidad de San Sebastián, que va a permitir contar con algo que también es súper importante y que es el recurso humano. Es decir, la Universidad de San Sebastián con lo que va a aportar es con profesores que se están formando en la carrera de Pedagogía en Historia, para que ellos sean los que acerquen a los estudiantes y las estudiantes, a los niños y a las niñas, a toda la documentación que tiene el Archivo Nacional. Además, el proyecto va a incluir una guía de trabajo que está planteada en tres tiempos o está planteada para trabajarla en tres momentos, que son el trabajo previo que tiene que hacer el profesor y la profesora en el colegio y en la sala de clases. eh, y para eso esta guía de visita plantea todo lo que es la conceptualización básica que debiese dominar el profesor y la profesora que visita el Archivo Nacional para que la pueda transmitir a las niñas y a los niños, contempla la visita guiada y además contempla un trabajo posterior. Este trabajo entonces fue realizado a partir de estas redes de apoyo que se van generando. Pero siempre el foco y lo más importante va a ser la visita guiada. Y aquí, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, los niños y las niñas, en este caso, primero que todo, de los colegios de la comuna de Colina, a partir de su corporación, comienzan a tener un primer acercamiento a lo que es la documentación del Archivo Nacional. Ahora, como ustedes lo pueden ver en la imagen también, este acercamiento es bastante cercano, es decir, las niñas y los niños de los colegios pueden ver, digamos, en primera persona, acercarse a la documentación y poder transitar por los diferentes espacios que tiene la institución. Ahora bien, algo que a nosotros nos pareció súper importante en ese momento también cuando inicia este proyecto educativo es que la documentación, digamos, tiene bastantes características o tiene características que lo hacen bastante llamativo. Por ejemplo, la textura del papel, los diferentes tipos de letras y algo que, por ejemplo, normalmente en la educación nosotros pasamos por alto, que es el tema, por ejemplo, de los olores que genera la documentación. Por lo tanto, pensábamos nosotros que esta es una experiencia bastante completa. Eh, Ahora, ¿cómo fuimos evaluando todo este proceso? A través de esta actividad, que era una de las actividades que se hacía luego de la visita guiada, es decir, en este tercer paso que contemplaba el proyecto, y nos pudimos ir recabando lo que era la percepción de la niña y de los niños. En este caso, acá tenemos la percepción de Damaris, que es una niña de Colina, del Liceo Rigoberto Font, y ella nos decía, nos gustaría que fuera un lugar más accesible en relación a hablar más sobre este tema, y aquí, digamos, nos hacía bastante sentido con lo que yo les comentaba al principio, cómo esta institución, que es el Archivo Nacional, de alguna manera estaba lejana o se sentía muy lejana por parte de la nación, de la comunidad, de las personas, y por lo tanto, para ellos es o fue bastante interesante, según lo que nosotros pudimos recabar, el poder acercarse a la institución. Y además logramos hacer el enlace con lo que es la reconstrucción de la historia, que es en lo que nosotros nos centramos en un primer momento, porque como ustedes también ya bastante lo deben saber y lo deben asimilar así también, un documento permite trabajar en diferentes asignaturas. Adelante Javiera nos planteaba la importancia, por ejemplo, de la educación artística y por supuesto que la documentación del Archivo Nacional también permite trabajar otras asignaturas que no son solo la historia. Pero en esta primera parte nosotros nos centramos solo en eso y por lo tanto creemos que se logró hacer bastante bien. Por lo tanto, hasta acá el proyecto funcionaba bastante bien. Nosotros
ya pensando en lo que es la palabra inclusión, pensábamos que también el trabajo estaba bastante logrado, entendiendo la inclusión como la plantea Wood y ICON en su índice de inclusión, que es la eliminación de las barreras que limitan el aprendizaje. Por lo tanto, nosotros creemos que hemos dado un gran paso y lo hemos logrado bastante bien. Pero nos vamos a topar con una situación que nos va a hacer replantearnos todo el proyecto educativo del archivo de estudio. Tenemos acá un grupo de estudiantes de un colegio de la comuna de Santiago y en el centro tenemos a Simón. Simón es un niño que tenía discapacidad motriz, como ustedes lo pueden ver, está en silla de ruedas. Cuando se realiza esta visita guiada, nosotros la verdad no sabíamos que venía Simón, que él estaba contemplado dentro del grupo. Eh, y por lo tanto fue un desafío bastante importante el poder incluirlo en las visitas guiadas. Para los que conocen el Archivo Nacional y para aquellos que no lo conocen, les comento que es un espacio que la verdad cuenta con bastante escalera, es decir, tiene un nivel, digamos, subterráneo, tiene un nivel central y además tiene un segundo piso. Y la visita guiada contemplaba los tres espacios. Por lo tanto, nosotros tuvimos el desafío de hacer que Simón pudiese participar en toda la visita guiada, recorriendo todos los espacios que iban a recorrer también sus compañeros, sin excluirlo. Y eso, como les comentaba recién, nos hizo replantearnos ¿estamos realmente haciendo bien el trabajo? ¿Hemos realmente eliminado las barreras que limitan el aprendizaje de los estudiantes? Y por supuesto que la respuesta es no. Ahora, a partir de esta experiencia con Simón, también nosotros nos ampliamos un poco lo que tiene que ver con las barreras de aprendizaje que en este caso, y ya también lo decía Javier, lo decía Natalia en las presentaciones anteriores, normalmente uno se queda con las cosas que tienen que ver más con las discapacidades físicas, pero también hay otro tipo de discapacidades y además estas barreras las tenemos que entender también como barreras, por ejemplo, en algunos casos que impiden el aprendizaje de los estudiantes, que tienen que ver con cómo funcionan las instituciones, cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema político y en este caso en particular, cómo funciona la cultura y cómo las comunidades de alguna manera tienen acceso a la cultura. Por lo tanto, Simón en ese sentido fue un punto clave dentro de lo que fue este proceso de reconstrucción de alguna manera de este proyecto educativo del Archivo Nacional Histórico. Eso nos llevó entonces a volver a restablecer nuestras redes de apoyo y en este caso ya es bastante más amplia. Primero que todo, nos ampliamos con otras instituciones educativas que nuevamente nos van a aportar con los conocimientos de sus profesores y también con lo que es el recurso humano, que en este caso son estudiantes en práctica, para poder realizar las visitas guiadas y también ir apoyando lo que es el proceso de replantear. El cómo se desarrolla la visita guiada. Ahora, el desarrollo de la visita guiada no es solamente el poder transitar y conocer diferentes espacios y el patrimonio documental del archivo, sino que tiene que ver con otras cosas también. Por lo tanto, incluir otras miradas también fue súper importante para poder enriquecer el proyecto educativo. Y vamos a contar también con el apoyo del Colegio Técnico Profesional República Argentina de la comuna de Ñuñoa, que también va a ser súper importante, también va a aportar con recursos humanos, que en este caso van a ser estudiantes en práctica profesional de la carrera de turismo. Y además a eso también se va a sumar, en este caso, la comuna de Providencia, que también va a ser un aporte con profesionales. Eso a nosotros nos permitió el poder, de alguna manera, mejorar el proyecto educativo y replantearnos, como les explicaba antes, el ya salir del archivo, ir a esos espacios o a lugares que de alguna manera están más marginados por diferentes situaciones, ya sea, les explicaba antes, por ejemplo, por temas económicos, pero también por temas geográficos. Nosotros, Chile, somos un país que es bastante centralizado y tenemos poco cuidado con lo que pasa en regiones. Por lo tanto, si bien es cierto, el Colegio Francisco Petrinovich no se encuentra fuera de la región metropolitana, sí se encuentra en un sector alejado de la comuna de Colina, que es un sector además rural, y por lo tanto nos pareció bastante interesante el poder llevar lo que era el patrimonio documental desde el Archivo Nacional hacia los colegios ahora. No que los colegios vinieran, entendiendo, como le decía, que también existen muchas barreras para que a veces los colegios puedan realizar sus salidas pedagógicas. Por lo tanto, tuvimos una primera experiencia el año 2017,
donde se visitó este colegio rural de la comuna de Colina, y ahí ustedes tienen a todos los profesionales y las profesionales que participaron en este trabajo. Luego visitamos también el mismo año el Colegio Santa Familia, también variando, fuimos a un sector que también en este caso cuenta con características y barreras culturales y económicas bastante importantes, porque es un colegio que se ubica acá en la comuna de Estación Central. Pero además, también nos fuimos planteando la posibilidad de que este espacio educativo se pudiese ampliar a otros públicos, a otros estudiantes, pensando en que finalmente la educación no es un proceso que solo se desarrolla en el colegio, sino que se sigue desarrollando durante toda la vida. Por lo tanto, como ustedes lo pueden ver ahí en imágenes, también se van a comenzar o se va a comenzar a trabajar con otros grupos de personas que en este caso son adultos mayores de la comuna de Providencia, y acá también entra esta red de apoyo que yo les comentaba anteriormente. Por lo tanto, este proyecto educativo cada vez fue creciendo y enriqueciéndose más. Ahora, nosotros también tuvimos la posibilidad de poder ir al Liceo Humberto Díaz Casanueva, que se encuentra al interior de la cárcel Colina 2. Y aquí ya sí creemos nosotros que dimos pasos importantes en lo que tiene que ver con la inclusión educativa y también con la inclusión social. En el sentido de que obviamente en la cárcel, ¿no es cierto?, están personas que se encuentran privadas de libertad, pero que además comúnmente son excluidos de la sociedad. Son, digámoslo, mirados de mala forma, y por lo tanto, acá sí que nos encontramos con una gran barrera en cuanto al poder generar que estas personas, en este caso, es decir, la población penal de la cárcel Colina 2, pueda conocer el patrimonio documental de la nación. Por lo tanto, se realizaron en una jornada, digamos, en un día, diferentes talleres y diferentes actividades que nos permitieron a nosotros, ahí estamos en una sala de este liceo al interior de la cárcel de Colina, compartiendo con la población penal todo lo que tiene que ver con el patrimonio documental del Archivo Nacional. Y obviamente también contándole a las personas lo que es el Archivo Nacional, contándole cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, cuál es su trabajo, cuáles son las formas del resguardo de este patrimonio tan importante. Por lo tanto, eh, seguimos construyendo y seguimos avanzando. Ahí tenemos nuevamente el interior de lo que es este liceo, y bueno, nuevamente nosotros pensamos y dijimos, hemos avanzado bastante, hemos dado pasos gigantes, pero nos enfrentamos a un nuevo problema, que en este caso fue la pandemia. La pandemia de alguna manera nos hizo retroceder bastante en lo que era este proyecto educativo, pero también nos planteó bastantes desafíos y que creemos hemos logrado sobrellevar bastante bien. Se hicieron en el Colegio Los Pensamientos de la Comuna de La Granja diferentes actividades que tienen que ver con el desarrollo de el poder expresar y comentar con los estudiantes. En este caso se hizo con una población que va desde prekinder a cuarto medio, contarles lo que es el patrimonio, contarles qué es el Archivo Nacional, comentar con ellos lo que aquel patrimonio documental que resguarda el Archivo Nacional, y en este caso nosotros nos centramos principalmente en lo que tiene que ver con el fondo del salitre. Ahora, el Colegio de los Pensamientos también fue escogido de alguna manera no al azar, tiene una explicación, y que tiene que ver con estas barreras que de alguna manera el Archivo Nacional a partir de este proyecto educativo se ha propuesto derribar. En ese sentido, el Colegio de los Pensamientos está ubicado hoy en un sector que es bastante vulnerable dentro del sector sur de Santiago, y por lo tanto, la idea era esa. Ahora, nos pasó algo que es bastante interesante, y que acá ya entramos en otra parte, que es cómo se va generando el aprendizaje significativo de los estudiantes, es decir, ese aprendizaje que los estudiantes van haciendo propio y que van a comenzar ya, digamos, desde el momento después de finalizar las actividades a utilizar en su vida, y cómo lo van insertando también, o cómo se van insertando ellos en la sociedad con estos nuevos conocimientos. Y en ese sentido nos dimos cuenta que por supuesto que hay bastantes barreras aún que derribar, y en ese sentido fue muy interesante el poder ver cómo los niños y las niñas fueron haciendo relaciones a partir del concepto de patrimonio con lo que es su diario vivir. Por ejemplo, una de las grandes, digamos, ejemplos que daban los niños de cómo ellos entienden lo que era el patrimonio es aquello que es
propio, ¿no es cierto? Aquello que es de ellos, que les pertenece. Y por lo tanto, eh, en ese sentido, los niños lograron identificar, por ejemplo, ciertos sectores del colegio que ellos reconocían como su patrimonio. Y en este sentido, el Colegio de los Pensamientos tiene un lugar muy bonito que es un parque, y ellos pudieron asociar lo que es el patrimonio a este parque y generaron y se generó un sentido de pertenencia que fue muy interesante también porque después, además, el Archivo Nacional pudo trabajar desde su área educativa en lo que es el Día del Patrimonio, apoyando también actividades en el colegio. Pero además, nosotros pudimos constatar que los niños y las niñas pudieron hacer un proceso de reflexión y de ligar este concepto de patrimonio a partir de lo que se les mostró y de lo que recuerda el Archivo Nacional con sus vivencias personales, ya incluso saliendo del colegio. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer a una estudiante, Martina Carpio, del sexto C del Colegio de los Pensamientos, que nos contaba que ella pertenecía a una de las primeras familias de chinchineros de Chile, y que ella tenía algún grado de parentesco con un personaje que en este caso recibía de manera cariñosa el nombre de Patitas de Oro, que fue uno de los primeros chinchineros en Chile. Claro, esta niña siempre supo que era pariente de esta persona, siempre supo lo que era un chinchinero, pero nunca hizo la relación en que este Patitas de Oro era parte también del patrimonio de Chile y que era parte del patrimonio de ella también. Por lo tanto, nosotros pudimos ir verificando a través de eso que nos contaban los niños, el cómo este proyecto efectivamente va derribando ciertas barreras en cuanto al aprendizaje y por lo tanto se va generando una inclusión educativa y también una inclusión social. Bueno, ya para ir cerrando, como dice acá, el patrimonio provee escenarios para un número importante de acciones comunitarias y puede convertirse en un motor de avance en ella. Es decir, las sociedades pueden ir avanzando a partir de lo que es la apropiación de su patrimonio y además, por supuesto que sí, el patrimonio genera instancias de recreación, genera instancias de esparcimiento, pero por supuesto que también es un agente social muy importante para dar soporte a lo que son los procesos educativos y como les explicaba adelante también, durante todo el ciclo vital de los individuos. Si bien es cierto, y les comentaba yo al principio, este proyecto educativo está enfocado en los ciclos escolares en una primera parte, se ha podido ir ampliando. Y hoy la verdad es que el proyecto educativo ya no tiene una base, digamos, en los colegios, sino que está preparado para poder recibir cualquier tipo de personas. Bueno, algunas cifras. Hasta el año 2019, previo al estallido social y previo a la pandemia, 2.264 personas habían visitado el Archivo Nacional a partir de visitas guiadas. Y si nosotros ponemos en perspectiva esa cifra, por supuesto que es bastante más, pensando que estas 2.264 personas comentan con sus familias y van comentando lo que fue esta experiencia de conocer el patrimonio documental del país. Bueno, les comentaba yo antes que también dentro de este proyecto educativo para nosotros era súper importante el significado de la experiencia, el de poder no solamente ver un documento, ver algo antiguo, sino que poder ir mezclando las experiencias personales de los estudiantes y las estudiantes y de las personas con lo que es el patrimonio documental del país y ir viendo cómo todo esto se va enlazando con su formación. Y la educación es en toda época, por supuesto, que es un compromiso con la sociedad que se vive y por lo tanto, me imagino que las personas que están a cargo hoy de este proyecto siguen, digamos, con la misión de poder ir derribando aún barreras que tienen que ver con la inclusión educativa y la inclusión social. Bueno, eso ha sido mi presentación. No quisiera terminar antes sin darle las gracias a Jonathan Segovia, el encargado de educación y extensión del Archivo Nacional Histórico, por haberme invitado a participar de este hermoso proyecto, y también a don Luis Martínez Tapia, que digamos son estas personas que comenzaron este proyecto y generosamente me invitaron a formar parte de él. Eso sería. Muchas gracias.